Lo que vamos a ver hoy es leucocitos, ¿está bien? Que son los glóbulos blancos. Lo primero, obviamente a uno se le ocurre, si uno preguntara cuál es la función que cumplen los glóbulos blancos, es defensa. Pero recuerden que cuando uno habla de respuesta inmune, mecanismo de defensa, uno, antes que los glóbulos blancos, cuenta con defensas naturales, ¿sí? O sea, yo tengo la piel, tengo la saliva, la secreción de la nariz, la cera que está en los oídos, que aunque parezca mentira que uno está queriendo sacarse la cera del oído, perdón porque empecemos con esta palabra ahora, pero es un mecanismo de defensa, digamos, ¿sí? Cualquier germen que quiera entrar ahí, cuando llega a la cera del oído, se queda atrapado ahí y no puede dañar la membrana timpánica, es una función de formación. El moco, de cualquier tipo y donde ustedes cuenten con el moco, ¿sí? Estoy hablando del moco intestinal, no solo del moco en las fosas nasales, ¿sí? El moco intestinal, la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, eso mata millones de bacterias. Después, si las bacterias llegan al intestino, se encuentran con el jugo pancreático, que es bien alcalino y destruye el resto. Y después se encuentra con millones y otros mecanismos de defensa. Todo eso es sistema inmune también. Lo que pasa es que es natural, son barreras naturales que uno tiene, todos tenemos de la misma manera prácticamente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver hoy es qué papel juegan los leucocitos en esta respuesta inmune, ¿sí? Que es cuando alguna de estas barreras han fallado, entonces necesitamos otro sistema de defensa que salga a la cancha a jugar. Dentro de los glóbulos blancos ustedes van a ver que hay una clasificación que vamos a ver ahora, pero lo importante es que todos los glóbulos blancos se pueden no solo circular en la sangre, sino que en determinado momento, bajo acción de sustancias que los atraen, llamadas sustancias quimiotácticas, esos glóbulos blancos pueden dejar abandonar la circulación y pasar a los tejidos, ¿sí? Para eso tienen que atravesar el endotelio, ¿sí? Y llegar a los tejidos que los están llamando porque hay un agente extraño en ese tejido que lo está invadiendo, ¿sí? Para eso emiten pseudópodos, ¿sí? Como si fueran pies que les permiten caminar, forman con las proteínas que tienen en la superficie, las proteínas del endotelio, se fijan en el endotelio y comienzan a penetrar en el tejido, y en el tejido siguen migrando, mientras el tejido se lo permita, hasta que alcanzan la maldita bacteria que está ahí, digamos, o el virus que ha entrado, ¿sí? Cuando la alcancen, los fagocitan y casi se terminó el problema, digamos, casi. Ahora van a ver que no es tan fácil, ¿está bien? Desde el punto de vista estricto hay dos formas de clasificar a los glóbulos blancos. O los clasifico según la forma que tenga el núcleo. Entonces se clasifican en polimorfonucleares, que esto no quiere decir que tiene muchos núcleos, sino que tiene un núcleo de diferentes formas, ¿sí? Se ve acá como si fuera segmentado, pero es uno solo, ¿sí? No son dos núcleos diferentes, ¿sí? Entonces, polimorfonucleares, y dentro de los polimorfonucleares están los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y después tengo aquellos que parecen tener un núcleo de un solo lóbulo y se llaman mononucleares, ¿sí? Mononucleares. Y dentro de eso tengo los linfocitos y los monocitos. O sea que los 5 principales glóbulos blancos de la sangre son neutrófilo, basófilo, eosinófilo, linfocito y monocito. ¿Está bien? Esta clasificación que está acá de linfocito T y B, yo la voy a nombrar al final, ustedes la van a ver bien en el ADN, pero es obvio que nadie mirando el microscopio, ni el hematólogo más avesado, dice esto es un linfocito T. ¿Se entiende? Si hay un chanta que les dice acá tengo un linfocito B, les está mintiendo, porque la única forma de clasificar en T y B es mirando las proteínas de superficie. Para eso tengo que hacer una técnica de inmunohistoquímica. No se puede hacer por microscopía óptica. ¿Vamos bien? O sea, yo con todo mucho les puedo decir esto es un linfocito. ¿Sí? Y nada más que eso. ¿Vamos bien hasta acá? La segunda forma de clasificación es según tengan en el citoplasma muchísimos gránulos o tengan pocos gránulos. Y se los clasifica entonces en granulocitos, dentro de los cuales están neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y agranulocitos, que no es lo que dice la palabra, que no tienen gránulos, sino que tienen pocos, se ven menos, que son los linfocitos y los monocitos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Pero todos tienen gránulos. Y esos gránulos que tienen en el citoplasma, que acá se ven bien, ¿sí? Tienen adentro enzimas, ¿sí? Enzimas lisosómicas que cuando una bacteria está en contacto cerquita del neutrófilo, ese gránulo puede degranularse hacia afuera, hacia el exterior, y esas enzimas van a tratar de digerir a esa bacteria que está ahí, o cuando el neutrófilo o el macrófago se coman a la bacteria, la fagociten, ahí adentro van a degranular, ¿sí? Esas vesículas que están ahí, esos gránulos degranulan y esas enzimas destruyen a esa bacteria que ha entrado dentro del citoplasma. La diferencia entre lo que hacen afuera y adentro es básicamente la vida y la muerte, porque si esto degranula hacia afuera, se muere la bacteria, pero cuando esto degranule adentro mismo, también se digiere la propia célula, ¿sí? O sea, el neutrófilo, cuando libera su propio gránulo dentro de su citoplasma, esas enzimas también digieren material propio y termina por morirse. Ahora, si se muere el neutrófilo, la bacteria que estaba dentro también se muere. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El macrófago es un poco más resistente a esto. El macrófago puede degranular hacia adentro y resistir varias oleadas de esto, digamos, y vivir por lo menos un tiempo más. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien o no?
Sí, entonces los clasifiqué en polimorfos nucleares, mononucleares y después en granulocitos y agranulocitos. Todos los glóbulos blancos que nombramos nacen en la médula ósea. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Hay una célula madre, stem cell pluripotencial, que en algún momento se diferencia y origina una célula madre que se llama unidad formadora de colonias linfoide, ¿sí? Con lo cual eso lo que me está diciendo es que lo que va a dar origen a esas células que deriven de ahí son linfocitos, ¿está bien? O me da una unidad formadora de colonia que tiene un nombre gigante, ¿sí? Que se llama gránulo eritroide monocito macrofágica megacariocítica. Es decir, una célula que podría dar origen al glóbulo rojo, a las plaquetas, ¿sí? A un neutrófilo, a un basófilo, a un monocito o a un eosinófilo. ¿Se entiende esto hasta acá? O sea que de una célula madre puedo tener una estirpe linfoide, una unidad formadora de colonia linfoide, o una unidad formadora de colonia gránulo monocita eritroide megacariocítica. ¿Está bien hasta acá? En algún momento esta célula va a tener que decidir si va a ser un eritroide, si va a ser un megacariocito, si va a ser un neutrófilo, un basófilo, un eosinófilo. Para eso sigue madurando, diferenciándose hasta que logra eso. ¿Vamos bien? En algún momento, ¿sí? Aparece en la médula ósea visible una de las células más inmaduras, que se llama mieloblasto o linfoblasto. Una vez que se formó ese mieloblasto, esto va a dar origen a todos los glóbulos blancos de la estirpe mieloide, ¿sí? Que son basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos, ¿sí? Todo eso. Y el linfoblasto va a dar origen a la célula de la estirpe linfoide. ¿Vamos bien? Bien. Estas células inmaduras, ¿las veo en la sangre? Se llaman blastos. No, yo no veo nunca blastos en la sangre. La única vez que voy a ver blastos en la sangre, en realidad hay dos motivos. Uno, que haya una infección grave que requiera más trabajo de la médula ósea. Entonces la médula ósea, que está como la están apurando, dice, bueno, te mando 10 neutrófilos y también te mando un blasto. Es lo que hay, lo que tengo y te lo mando. Entonces ahí, en algunas infecciones pueden aparecer células inmaduras, pero en cierta cantidad, pequeña cantidad, ahí se pueden ver. ¿Me siguen? Ahora, la otra enfermedad donde esto puede aparecer son las leucemias. Las leucemias son enfermedades de la sangre, especialmente de los leucocitos, donde hay una proliferación clonal exagerada, ¿sí? De alguno de los tipos de glóbulo blanco, siempre inmaduros. ¿Me siguen? En algún momento, esta célula que se llama promielocito decide, digamos por alguna cuestión, proliferar exageradamente, ¿sí? Cuando digo exageradamente, ya no 4.000 o 10.000 por milímetro cúbico, ¿sí? 200.000, ¿sí? Y genera un tipo de leucemia que tiene un nombre específico. Todas las leucemias que se originan de la estirpe mieloide se llaman leucemias mieloides. Y todas las leucemias que vienen de esta estirpe linfoide, leucemias linfoides. ¿Vamos bien? Dentro de la estirpe mieloide, las leucemias mieloides, si la que prolifera es esta, el promielocito, a esa se la llama leucemia mieloide promielocítica. ¿Se entiende? Si lo que prolifera es, qué sé yo, el metamielocito, que es un estadio anterior, ¿sí? Se va a llamar leucemia mieloide metamielocítica. ¿Se entiende? Las leucemias mieloides hay 7 tipos, se clasifican M1, M2, M3, cada una tiene un nombre propio, ¿sí? Cada una tiene un comportamiento diferente en general. Y las leucemias linfoides también, depende de la célula inmadura, que es la que desea proliferar, también se van a clasificar en leucemia linfoide L1, L2 o L3. Realmente hay 3 tipos. ¿Se entiende esto o no? ¿Cuál es el problema de las leucemias, digamos? Que lo que está proliferando, ¿qué es? Es una célula inmadura, son blastos. Por lo tanto, yo tengo 100.000 glóbulos blancos y ninguno sirve. Por lo tanto, el síntoma y signo cardinal de la leucemia son las infecciones recurrentes. Uno se enferma, se infecta y no tiene absolutamente ninguna defensa para ayudarlo. ¿Se entiende? Entonces, la aparición de fiebre, erupciones, enfermedades virales, bacterianas, que no tienen otra explicación en una persona que supuestamente es sana, se explica justamente por esto, porque hay una exageración, pero de células que son inmaduras. ¿Vamos bien? El otro problema de las leucemias es que no tengo 4.000 glóbulos blancos, voy a tener 100.000 por milímetro cúbico y los tejidos leucémicos empiezan a proliferar tanto que, como esto pasa en la médula ósea, ¿sí? Destruyen la médula ósea. Esa médula ósea que antes tenía células madre que iban a dar origen a glóbulos rojos, etc., ahora se encuentra que está llena de glóbulos blancos inmaduros que empiezan a proliferar tanto que ocupan la médula ósea y terminan compactando y destruyendo todo lo que encuentran alrededor. ¿Se entiende? Por eso una leucemia, al destruir la célula madre, puede también ocasionar anemia, porque destruye la célula madre que iba a dar origen al glóbulo rojo.
Y como destruye también al megacariocito, que es el que da origen a las plaquetas, otro de los síntomas son los sangrados. Por eso las leucemias también a veces se presentan con sangrados espontáneos por nariz, por vagina durante las menstruaciones, o espontáneos cerebrales o abdominales. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a hablar de lo normal ahora, ¿sí? Los leucocitos. ¿Cuál es el valor normal de leucocitos? Muy bien, 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre. Perfecto. Cuando tengo de menos de 4.000, ¿cómo se llama eso? Perfecto, leucopenia. Y cuando tengo más de 10.000, leucocitosis. Son nombres que uno tiene que saber, ¿sí? Esto es lo normal, leucopenia menos de 4.000, más de 10.000, leucocitosis. Hay cosas que uno lee en los libros y es verdad, fisiológicamente, si yo me saco sangre a las 6 de la mañana o después de hacer un ejercicio o estoy con un frío inmenso y salgo así medio desnudo a la calle y me sacan sangre, es probable que aparezcan 12.000 glóbulos blancos y eso no sea anormal, ¿sí? Porque durante la mañana, en horarios muy tempranos o bajo el frío o bajo estrés, yo tengo más adrenalina y cortisol y eso provoca que los neutrófilos que están pegados al endotelio empiecen a circular. Entonces aparece como mayor cantidad. Pero nosotros vamos a tomar esto como límite extremo, ¿está bien? O sea, en el examen nadie le va a aparecer una... corrió y tiene fiebre, digamos, ¿sí? Ninguna de esas cosas, ¿se entiende? O sea, esto es lo que tenemos que tomar como normal, entre 4.000 y 10.000. ¿Vamos bien? Bien. Cuando a mí me viene en un hemograma más de 10.000, yo digo tiene leucocitosis. ¿Y la causa más frecuente cuál es? Infección. ¿No? Uno debería pensar en principio, mira, tiene más de 10.000 glóbulos blancos, podría estar infectado. Esa es una posibilidad. Recordar que si está, lo primero que uno preguntaría es, ¿está recibiendo alguna medicación? Pues si me dice está recibiendo corticoides, es obvio que el corticoide se quiso eso, ¿está bien? Pero igual yo tengo que pensar siempre que puede estar infectado. Ahora, si yo tengo menos de 4.000, también puedo estar cursando una infección que está ocasionando esos menos de 4.000. ¿Sí? Lo que quiero decir es que uno puede estar infectado con glóbulos blancos menos de 4.000, o sea, leucopénico, con glóbulos blancos normales o con glóbulos blancos aumentados. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, la fiebre tifoidea, provocada por un tipo de salmonela llamada Salmonella tifi, ocasiona leucopenia. ¿Se entiende? Porque por toxinas e invasión termina, digamos, produciendo un daño en la médula ósea transitorio y tiene leucopenia. Sin embargo, estoy infectado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo tengo SIDA, ¿no? Tengo VIH pero en estadio SIDA. ¿Qué hace el SIDA, digamos, el virus? Se mete en un tipo de linfocito, que vamos a ver después, el TCD4, y los termina destruyendo. Entonces, ¿cómo se manifiesta en el hemograma? Con leucopenia. Tienen menos de 4.000 glóbulos blancos y está infectado. ¿Se entiende esto? Y otra, si yo tengo una gripe común y corriente, digamos, ¿sí? Moderada, es probable que si me saca sangre en ese momento, aún teniendo fiebre, digamos, pueda tener glóbulos blancos normales. ¿Se entiende? O sea que yo puedo estar infectado con glóbulos blancos bajos, normales o elevados. ¿Está bien? Lo que sí tengo que pensar cuando están altos es que puedo estar infectado claramente. ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? Bien. Ahora, a mí no solo me interesa que el hemograma me diga qué tipo, la cantidad total de glóbulos blancos, el recuento leucocitario, sino que me digan, ¿sí?, qué tipo de glóbulo blanco hay, qué porcentaje y qué valor absoluto tiene. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que ver es lo que se llama fórmula leucocitaria. ¿Sí? Y yo tengo una fórmula leucocitaria relativa, en porcentaje, y una fórmula leucocitaria que es expresada en valor absoluto, ¿sí? O sea, el número de células por milímetro cúbico. Esto que está acá son los valores que nosotros vamos a adoptar como normales. Puede haber alguna variación, pero vamos a pensar en esto. ¿Cuál es, de todos los glóbulos blancos, el que está en mayor cantidad en la sangre? El neutrófilo. El neutrófilo segmentado, que es ese que les presenté al comienzo, fíjense que representa el 50 al 65% de todos los glóbulos blancos. ¿Se entiende? O sea que si a mí en un hemograma me sacan sangre y me vienen 10.000 glóbulos blancos, ¿sí?, y me dice 50% son neutrófilos, ¿cuántos tengo? 5.000 son neutrófilos. ¿Se entiende? Esos 5.000, ¿dónde los coloco? Acá. Es el valor absoluto. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Voy para atrás? Fíjense, lo normal, ¿no?, es que yo tenga entre 50 y 65% de neutrófilos segmentados. ¿Vamos bien? ¿Sí? Eso es un porcentaje. ¿Cuál es el que le sigue en cantidad? Linfocitos, ¿sí? El 30 a 45% de los glóbulos blancos de la sangre deberían ser linfocitos, ¿sí? Ese es el porcentaje relativo. Después están los eosinófilos y monocitos, que es 1 a 5, 1 a 6%. Y por último, el que tiene menos concentración en la sangre es el basófilo, que tiene 0 a 1 o 0 a 2%. ¿Vamos bien? Ahora, cuando yo hago la suma de todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? 100. No me puede dar 110, porque es un porcentaje. ¿Está bien? Entonces siempre me tiene que dar 100. Si este neutrófilo ahora en vez de 50 es 80%, es porque todos los demás van a ser 20. La suma de todos los demás, ¿se entiende? Pero esto es lo normal, lo que yo debería esperar como una fórmula leucocitaria relativa es normal. La pregunta es, si yo sé que esto relativo es normal, ¿para qué necesito saber esto? Lo absoluto.
Esto es la fórmula leucocitaria relativa, ¿no? Supongamos que yo tengo 10.000 glóbulos blancos, ¿sí? Yo considero que el 100% de lo que yo tengo son 10.000. Ahora, ¿es lo mismo decir que yo tengo 50% de neutrófilo de 10.000 que si yo tuviera 50% de 40.000 glóbulos blancos? No, ¿se entiende? Entonces, a mí un paciente puede venir infectado, grave, que se está muriendo, y la fórmula de leucocitaria relativa es ser normal. ¿Se entiende? Puede tener 40.000 glóbulos blancos, ¿me siguen? Una infección grave, 40.000 glóbulos blancos, pero resulta que el 50% son neutrófilos, el 30% linfocitos y el 1 monocito. Si yo mirara solo la fórmula leucocitaria relativa, diría, la verdad estás bárbaro, andate a tu casa. Entonces el paciente me va a mirar y me dice, mira, la verdad me estoy casi muriendo, digamos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que calcular ahí es, está bien, 50% de neutrófilos, no de glóbulos blancos normales, de 40.000, me dan 20.000 glóbulos blancos, 20.000 neutrófilos, no es esto. Cuando yo sé que lo normal de neutrófilo es tener 3.000, 5.500, ¿se entiende? Entonces siempre que yo tenga la fórmula leucocitaria relativa, tengo que pedir o hacer, que es más fácil, digamos, la fórmula leucocitaria absoluta. ¿Vamos bien hasta acá? Eso es una de las posibilidades, de que yo tenga esto normal, pero que después esto me dé claramente elevado. La otra posibilidad es que si yo tengo, por ejemplo, una infección parasitaria, el glóbulo blanco que más nos defiende de los parásitos son los eosinófilos. Entonces ahora voy a tener muchos eosinófilos en la sangre, por ejemplo, 20%. ¿Me siguen? Y si acá tengo 20%, porque alguno de los otros tuvo que descender. ¿Me siguen hasta acá? Después igual, aunque tenga 20%, voy a tener que hacer 20% del total del glóbulo blanco y colocarlo acá, el absoluto. ¿Se entiende? Pero lo que quiero transmitir acá es que yo puedo tener una infección leve, moderada o severa con fórmula leucocitaria relativa normal o alterada. Yo les puse un ejemplo, digamos. Tuve un paciente de 35 años que presenta fiebre y adenopatías occipitales. ¿Qué es adenopatía? Hay ganglios que no es normal, hay ganglios que no son normales, ¿sí? Pueden estar agrandados, si están agrandados también son adenomegalias, ¿sí? Eso es adenopatía, habitualmente son ganglios que duelen, ¿sí? Y que no son normales, a la palpación, digamos, no son normales, ¿sí? A nivel occipital. Cuando hago un laboratorio tiene 14.000 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Esto qué es? Leucocitosis, perfecto. Y me dice que la cantidad de neutrófilos es 35%, linfocitos 55%, eosinófilos 5%. ¿Esto qué es? Fórmula leucocitaria relativa. Y ahora yo les pido, como podría aparecer en el examen, ¿no? Calcule la fórmula leucocitaria absoluta. ¿Qué tengo que hacer? Si el 100% son 14.000 glóbulos blancos, 35% de que hago 35 por esto, digo 100, y me da esto que está acá, que es 4.900. ¿Se entiende? ¿Sí? Si el 55% son linfocitos, tengo que hacer 55 por esto sobre 100 y me da 7.700 y lo coloco acá. Y si me da 5%, hago 5 por 14.000 dividido 100 y lo pongo acá. ¿Se entiende eso cómo se saca? Al revés. Si a mí me dan esto, 14.000, y me dan esto, lo absoluto, yo también podría sacar el relativo. Porque yo podría decir, ¿cuánto es 4.900 en porcentaje de 14.000? ¿Se entiende? ¿Qué porcentaje es esto de 14.000? Hago una regla de 3 simple y tengo. Esto es una fórmula invertida, ¿se ve? O sea, normalmente, ¿cuántos neutrófilos debería tener en porcentaje? Más o menos. 50, 65. Sin embargo, acá tengo 35, que es lo que esperaría de los linfocitos. Y cuando miro los linfocitos, tienen el valor porcentual de los neutrófilos. ¿Sí? Cuando uno tiene esto, después lo vamos a ver, obviamente, si hay muchos linfocitos, se sospecha una infección viral. ¿Sí? No siempre, pero se sospechar de infección viral. Pero ¿se entendió cómo calcular el valor absoluto y relativo? ¿Está bien? ¿Sí? Empezamos entonces. Ya sabemos los glóbulos blancos normales, la fórmula leucocitaria absoluta y relativa. Entonces empezamos a ver cada uno de ellos sucintamente, ¿no? Los polimorfos nucleares, sí, todos son muy parecidos en algunas características. Primero, pero, digamos, son las que predominan en la sangre periférica, sí, casi el 70% son polimorfos nucleares. Tienen prácticamente 2 semanas de nacimiento y maduración en la médula ósea y 1 semana en la sangre periférica. Esa semana en la sangre se puede acortar si está enfrente de una infección, digamos, porque puede morirse antes, obviamente, y se puede acortar. Habitualmente todas estas células tienen el núcleo, que es excéntrico, como habíamos visto, ¿sí? Con un citoplasma abundante, y lo que voy a encontrar son muchos gránulos. Y esos gránulos, lo importante que se lleven de acá no es todo esto, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido, es que son positivos para mieloperoxidasa, que es una enzima, y para una enzima que se llama fosfatasa ácida leucocitaria. ¿Está bien? ¿Sí? Esos son los gránulos. Todos tienen esto. Empiezo con el neutrófilo. Esto es un neutrófilo. ¿Lo ven acá? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Un glóbulo rojo, ¿no? Un eritrocito. ¿Está bien? Ven que es bastante más grande. ¿Está bien? Habitualmente un neutrófilo mide 2 veces más que un glóbulo rojo por lo menos. ¿Sí? 14-16 micrones.
Y los núcleos bien segmentaditos. El núcleo bien segmentado, por eso se llaman neutrófilos segmentados, ¿sí? Entonces, como dije antes, se originan en la médula ósea los neutrófilos, ¿sí? Están 2 semanas ahí y 1 semana en la sangre, ¿está bien? ¿Cuál es la fórmula leucocitaria relativa? ¿Qué valor esperarían encontrar en neutrófilos? 50-65%, esos son los que más abundan en la sangre, ¿está bien? Los más importantes, ¿sí? Perdón, los que más abundan, no los más importantes. Miden el doble de un glóbulo rojo, como dije antes, ¿está bien? Y su función es fagocitar y destruir principalmente bacterias. Aunque no solo los neutrófilos pueden destruir bacterias, pueden dedicarse a otros bichitos por ahí, ¿sí? El principal, digamos, cuando uno tiene una infección, digamos, y un hemograma con gran cantidad de neutrófilos, debería pensar que esa infección es como consecuencia de un origen bacteriano, ¿está bien? Un origen bacteriano. ¿Cómo hace el neutrófilo? Al igual que el macrófago, como habíamos visto al comienzo, cuando tiene sustancias quimiotácticas que lo empiezan a llamar, se activa, emite pseudópodos y empieza a perseguir a la bacteria, ¿está bien? Hasta que la alcance y la fagocita, ¿sí? La fagocita. La diferencia entre el neutrófilo y el macrófago es que el neutrófilo es medio egoísta, o sea, come y dice, ya está, digamos, es mío. El macrófago en ese sentido tiene cierta solidaridad más importante. ¿Por qué? Porque no solo camina y corre, fagocita, sino que una vez que fagocita, el macrófago lo que puede hacer es partecita de ese antígeno, de esa bacteria que comió, la más antigénica, la expresa en su superficie. ¿Para qué? Para llamar al resto de los macrófagos y al resto de los linfocitos, para amplificar la respuesta inmune. O sea que el macrófago también funciona como una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Que es lo que ustedes van a ver ahora en ADN permanentemente, ¿sí? Célula presentadora de antígeno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, las funciones del neutrófilo: fagocitosis. ¿Qué fagocita? Bueno, bacterias dijimos, pero también puede fagocitar células muertas que hayan quedado, ¿sí? Y también complejos entre antígenos y anticuerpos, ¿sí? Algún anticuerpo que anda dando vuelta en la sangre con un antígeno o que esté depositado en el tejido por alguna característica, que también viene el neutrófilo y lo puede fagocitar todo eso, ¿sí? Para eso necesita primero quimiotaxis, ¿sí? Es decir, sustancias producidas por otras células, por él mismo, ¿sí? O por las células presentadoras de antígeno, que lo llamen a ese neutrófilo, ¿sí? Luego un desplazamiento, ¿sí? Forma esos pseudópodos y va avanzando, se va desplazando. Luego se acerca obviamente a la bacteria, la fagocita. ¿Vamos bien? Para fagocitarlo a veces necesita de que esa bacteria esté unido a anticuerpos y a un sistema que se llama sistema de complemento, ¿sí? Que después se lo van a ver en ADN. Y finalmente, una vez que fagocita, degranula. Es decir, esos gránulos que tiene, saca su contenido y esas enzimas se van a encargar de digerir la bacteria o los restos bacterianos que hayan quedado ahí. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? En ciertos tejidos, los macrófagos y los neutrófilos reciben nombres especiales. Es decir, que yo no solo tengo monocitos macrófagos y neutrófilos en la sangre, sino que ya tengo en muchos tejidos macrófagos que cumplen la misma función que el neutrófilo y el macrófago de la sangre. ¿Me siguen? Es decir, que por ejemplo, si entra un virus en el hígado, ¿sí? No necesito llamar a todos los neutrófilos y los monocitos y los macrófagos de otros lugares, sino que el hígado, en su tejido normal, ¿sí? Tiene ya macrófagos que reciben nombre propio. En este caso, se llama célula de Kupffer, ¿sí? La célula de Kupffer es un macrófago propio del hígado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, estos son hepatocitos, ¿sí? Células que parecen poliédricas, digamos, y en el medio están los senos. En esos senos están los macrófagos. Cuando entra un bichito, una bacteria, generalmente, o un virus, o una sustancia normal, ¿sí? Un pedacito de hierro o lo que fuere, en exceso, esta célula se encarga de fagocitarlo. Y no necesita, se entiende, activar todo el sistema inmunológico del organismo, sino que tiene su propio sistema de defensa. Lo mismo ocurre con el alvéolo del pulmón, ¿sí? El alvéolo tiene un epitelio plano simple para poder intercambiar fácilmente el oxígeno, pero en el alvéolo adentro hay macrófagos. Son macrófagos alveolares. Entonces, cuando yo inhalo oxígeno, pero también alguna partícula de polvo, ese polvo que llegara, digamos, que pudiera llegar hasta el alvéolo, termina siendo fagocitado por estos macrófagos. Está como una línea de defensa. Exactamente. ¿No? Entra el aire y el hígado que recibe toda la sangre del intestino. Exactamente. Como un filtro. Entonces ahí hay como líneas de defensa, ¿no? ¿Esto se entendió? Esto es independiente que los dos órganos tengan vasos sanguíneos, ¿se entiende? Que también por ahí hay glóbulos blancos circulando, ¿está bien? Pero tienen un sistema propio de defensa y cada célula tiene un nombre propio en esos lugares, ¿sí? Y así pasa con muchísimos órganos. ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Sí? Entonces, estamos viendo neutrófilo, aunque yo lo estoy mezclando con macrófago, es porque los dos son fagocitan y especialmente bacterias, ¿está bien? Pero, digamos, estoy viendo neutrófilos. Los neutrófilos, ¿sí? Que dijimos que son las células más representativas de los glóbulos blancos, se dividen en dos grandes grupos en la circulación.
Por un lado está lo que se llama el pool circulante, ¿sí? O sea, hay neutrófilos que están circulando permanentemente. Y hay otro pool de neutrófilos que se llama pool marginal. Es decir, hay neutrófilos que están adheridos prácticamente al endotelio. ¿Se entiende? O sea que cuando yo cuento el total de neutrófilos, la mitad está circulando y la otra mitad está prácticamente adherido al endotelio. A uno lo llamo pool circulante y al otro pool marginal o marginado. ¿Se entendió hasta acá o no? ¿Sí? ¿Para qué hace esto el neutrófilo? Bueno, es obvio que el que está circulando permite estar como vigilia, digamos, ¿sí? Permanentemente, va por todos los territorios y si algún territorio se inflama, lo va a llamar, lo va a traer y va a entrar a ese territorio. Y por otro lado, el hecho de que haya un pool marginal, o sea, pegado al endotelio, sirve para dos cosas. Primero, como reserva, porque si hay una infección grave en otro lado, ese pool que está pegado al endotelio se despega, se demargina y empieza a circular y va hacia ese lugar de inflamación. Y por otro lado, si está bien adherido al endotelio, si la inflamación se produce en ese lugar, es más fácil que entre a ese tejido. ¿Se entiende esto que estoy diciendo o no? Una de las cosas que hacían los corticoides, ¿sí? ¿Se acuerdan de Artios? Cortisol, suprarrenal, esa cosa, sí. Bueno, el cortisol, una de las cosas que hacía, decíamos que era inmunosupresor. Sin embargo, los glóbulos blancos los aumenta. ¿Por qué los aumenta? Porque lo que hacía era demarginar, o sea, saca los neutrófilos que están pegados y los hace circular. Entonces, a uno le parece que tuviera mucho más neutrófilo de lo habitual. Ahora, si están todo el día circulando, no se pueden meter en los tejidos. Entonces, por más que yo tenga mucho neutrófilo, no entra en los tejidos, no me sirve para nada eso. Eso es lo que hace el cortisol, ¿se entiende? Hace circular a los neutrófilos, impidiendo su marginación al endotelio e impidiendo el pasaje, porque también impide la formación de pseudópodos hacia los tejidos inflamados. ¿Está hasta acá? Sigo. ¿Por qué entra un neutrófilo en un órgano inflamado y no entra en cualquier tejido cuando se activa? Y eso está en respuesta a las sustancias quimiotácticas, ¿sí? Es por gradiente de concentración. Si yo tengo un bruto absceso, colección de pus acá en el miembro superior derecho, y tengo un granito en la punta del pie, el de los dos lugares es obvio que este va a liberar mucho más sustancias quimiotácticas y por lo tanto la mayor afluencia de neutrófilos o de macrófagos se va a dirigir hacia ese lugar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora, de ese lugar, después, si no encapsulo esa infección, digamos, si no la limito, eso podría pasar a la sangre o a la linfa y diseminarse hacia otros tejidos. ¿Está hasta acá? ¿Dónde sale la quimiotaxia? Son las propias sustancias que vos, por ejemplo, yo me pego un golpe, ¿sí? Me pego un golpe y rápidamente veo al rato, digamos que tengo colorado, hinchado, etc. Ese golpe produjo un proceso inflamatorio donde algunas células se activaron y esas células son las que activan factores quimiotácticos. ¿Sí? El endotelio también lo libera, digamos, ¿sí? Cuando se daña, pero no hace falta que sea el endotelio solo, digamos. Señales químicas. Por ejemplo, ¿sí? El macrófago, esté donde esté, en la sangre o en los tejidos, el macrófago, cuando se activa, libera un montón de factores quimiotácticos, ¿sí? Algunos de ellos tienen nombres propios, hay que saberlos, porque tienen aplicación en la clínica. Uno de esos es el TNF, se llama factor de necrosis tumoral, ¿sí? Factor de necrosis tumoral. Otro se llama interleuquina 1. Y los otros que ven abajo, que terminan en CSF, se llaman factores estimulantes de colonias. ¿Sí? Factores estimulantes de colonia, que en este caso es un factor estimulante de colonia granulomocítica, en este granulocítica y en este monocítica. Estas sustancias, desde que se descubrió, se han sintetizado en laboratorio y hoy a un paciente, bajo ciertas condiciones, que tiene glóbulos blancos extremadamente muy bajos, porque recibió quimioterapia, porque tiene alguna infección que lo inmunosuprime o alguna otra característica que lo inmunosuprime, yo le puedo dar factores estimulantes de colonia, que son estos. ¿Se entiende? Como fármacos. Lo puedo dar inyectable subcutáneo y este paciente habitualmente 2-3 días después empieza a tener una respuesta, si la médula ósea está sana, con gran cantidad de neutrófilos en la sangre. ¿Se entiende algo de lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Entonces, por eso hay que saberlo, porque existen y se utilizan en la práctica clínica. ¿Sí? Ahora bien, yo necesito, ¿sí?, que mi sistema inmune esté en alerta permanentemente, ¿se entiende? No puedo estar con células liberadas ahí en la médula ósea hacia la sangre que estén circulando, sino que tengo que tener alguna estación base donde la sangre que entra ahí pase por un sistema de vigilancia, ¿sí? Esas estaciones por donde empieza a transcurrir parte de la sangre, la circulación, que es la circulación linfática, son los ganglios linfáticos, ¿sí? Que no hay que confundirlo con los ganglios nerviosos, donde hay neuronas, ¿sí? Son ganglios donde lo que va a atravesar ahí es la linfa. La linfa es todo ese material de desecho, digamos, que está en el intersticio entre las células, ¿sí? Que es un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Puede tener agua, puede tener plasma y otras sustancias.
Entonces, cada tanto el organismo, pero distribuido desde la cabeza hasta los pies, tengo millones de ganglios linfáticos, ¿sí? Que están comunicados entre sí por vasos linfáticos. El ganglio linfático, como ustedes lo ven acá, ¿sí? Tiene un vaso aferente linfático, o sea, un vaso de entrada, que cuando entra al ganglio linfático, por su convexidad, se distribuye en lo que llaman senos linfáticos adentro. Y luego todo ese seno linfático se recoge en un vaso, que es un vaso eferente linfático, de salida. ¿Me siguen hasta acá o no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando entra en el vaso aferente tiene que transformarse en senos? Porque es como un río que va a alto flujo cuando llega a un lago. ¿Sí? Vieron que cuando llega a un lago se detiene la velocidad del agua. Esto es igual. Toda la linfa que viene por acá con una determinada velocidad, cuando entra al ganglio linfático, hay tantas ramificaciones, ¿sí? Que es como si llegara un río hacia un lago. Esa linfa se detiene, se hace menos veloz y empieza a tomar contacto, como es menos veloz el pasaje, con todos los linfocitos que están ahí, algunos de los cuales tienen memoria de algún antígeno que entró alguna vez y otros que todavía no adquirieron memoria de nada porque no encontraron ningún antígeno todavía. Entonces toda esa linfa, si por algún mecanismo entrara alguna bacteria, algún virus o alguna toxina, cuando pase por el ganglio linfático se encuentra con un lugar donde va a circular con lentitud y va a tener millones de linfocitos para tratar de reconocerlo y empezar a atacarlo. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Lo mismo podría decir de las células tumorales. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, aparece un cáncer de mama, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde está la glándula mamaria? Habitualmente el cuadrante superexterno, ¿sí? Digamos, todos los linfáticos de esa zona de la mama, los principales son los axilares. O sea que toda la linfa de esta zona drena a los axilares, ¿está bien? Entonces, el cáncer de mama, cuando da metástasis, uno de los primeros lugares predilectos son los ganglios linfáticos de la axila. ¿Sí? Esas células tumorales van a llegar por este vaso aferente y van a entrar acá, y los linfocitos que están ahí dicen: esto es extraño, es una célula que no es mía, no es propia, es una célula tumoral. ¿Qué hacen esas células que están acá, los linfocitos y los macrófagos? Tratan de destruirla, del mismo mecanismo que le hicieron con una bacteria, y presentan antigénicamente esa célula tumoral en su superficie. Si logran hacer esto, se detiene esa metástasis, ¿se entiende? Si no logran hacer esto, esa metástasis va a ser invadido continuamente y el ganglio se va a llenar de células metastásicas, de células tumorales. Y esto después va a pasar a la circulación general. ¿Está bien? Pero el sistema inmune no solo nos sirve como defensa, digamos, frente a infecciones, sino también frente a células tumorales. ¿Se entiende? Eso es lo que explica por lo que un paciente que está sometido a inmunosupresión puede desarrollar cáncer. ¿Se entiende? Si esto se ve mucho en pacientes que reciben quimioterapia para un cáncer, que años después desarrollan otro cáncer, o pacientes que reciben drogas inmunosupresoras mucho tiempo, que al no tener defensas desarrollan algunos tipos de cáncer, o pacientes que tienen SIDA, que como tienen defensas muy bajas, desarrollan cierto tipo de tumores con más frecuencia que en la población general. ¿Se entiende? Y es por la falta de defensa. ¿Vamos bien hasta acá o no? Cuando yo tengo la entrada de una bacteria, digamos, en la piel, por ejemplo, como está acá en esta foto, ¿sí? Los neutrófilos, los macrófagos que están ahí empiezan a atacar eso, ¿sí? Lo atacan, después de varios días aparece una cavidad en ese tejido que está inflamado, y esa cavidad lo que va a tener ahí adentro son células muertas, neutrófilos muertos, pedazos de bacterias que también están muertas, y algunos macrófagos que todavía están vivos, con líquido tisular, ¿sí? Líquido que se ha formado ahí. Ese líquido concentrado con células muertas, neutrófilos muertos, es lo que conocemos como pus. ¿Se entiende? Si todo va bien, esto se localiza en el lugar, esto se empieza a licuar, a autolizar y finalmente va a desaparecer, porque todo lo que hay acá va a ir a pasar a los linfáticos y después va a desaparecer de este lugar. Si esto sigue, porque hay una infección permanente y persistente, obviamente, esto se va a formar un absceso y después puede diseminarse hacia otros tejidos, ¿sí? El eosinófilo es otro tipo de glóbulo blanco, ¿sí? La fórmula leucocitaria relativa es que yo tengo 1 a 5% de eosinófilos, no más en la sangre, ¿sí? Las funciones de los eosinófilos fundamentales son antiparasitario, es decir, bajo ciertas condiciones, ciertos parásitos pueden desencadenar que lo que aparezca en mayor cantidad en la sangre sean eosinófilos. Y 2, reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas, ¿sí? Que es otro momento donde uno puede ver que aumentan los eosinófilos. Donde dice 3 es obvio, porque todos los glóbulos blancos practican la fagocitosis, ¿está bien? Pero siempre el eosinófilo tiene menor relevancia que el neutrófilo, que el macrófago para la fagocitosis, ¿sí? Lo importante de recordar son estos dos, como antiparasitario o en las reacciones alérgicas.
Entonces es el 1 a 5% de la sangre periférica, también se forman en la médula ósea y pueden penetrar en los tejidos. Una cosa importante que nombró así por la pasada Joaquín recién es que cuando los eosinófilos sobrepasan ciertos límites, ¿sí? Los eosinófilos les encantan los tejidos. O sea que aún no estando activados, se meten en todos los tejidos y uno de los tejidos predilectos es el corazón. No sabemos por qué, invade el corazón, ¿sí? Y genera graves trastornos cardíacos, incluso la muerte, ¿sí? Por infartos de tipo eosinofílico, digamos, ¿sí? Así que no es bueno tener muchísimos eosinófilos tampoco, ¿está bien? ¿Sí? Lo suficiente y transitorio. Cuando se mueren los eosinófilos, obviamente el sistema fagocítico mononuclear, los macrófagos donde estén, se encargan de degradarlos finalmente. Tienen la misma enzima que tienen todos los demás, pero yo acá agregué, y esto es lo que hablábamos recién, que los gránulos de los eosinófilos tienen una proteína que se llama proteína básica principal, que tienen alto poder larvicida, o sea, contra las larvas de la mayor parte de los parásitos. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso se ve que los eosinófilos tienen más afinidad por los parásitos que otro tipo de glóbulo blanco. Se llama proteína principal básica o proteína básica principal. ¿Está bien? ¿Está acá o no? ¿Sí? Esto es lo mismo, ¿sí? Acá lo único que le agrega es la misma diapositiva que la anterior de otro formato, ¿sí? Lo único que agrega del eosinófilo, ven que dice parásitos, alergias y le agrega asma. En realidad, el asma no es una enfermedad alérgica, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria, pero muchas veces el asma se acompaña de atopía o de reacciones de hipersensibilidad. Entonces los asmáticos muchas veces tienen eosinófilos elevados en la sangre, ¿sí? Pero no es porque el asma en sí sea una enfermedad alérgica. Basófilos, ¿sí? Los basófilos son los menos abundantes dentro de los glóbulos blancos en la sangre periférica, son de 0 a 1%, ¿está bien? Y tienen en común algo con una célula que está en muchos tejidos y que puede aparecer a veces en la sangre, que es el mastocito. ¿Qué es lo que tienen en común? Es que sus gránulos, aparte de tener todo lo que tienen todos los demás, la mieloperoxidasa, peroxidasa, etc., los gránulos de los basófilos, igual que los mastocitos, pueden liberar heparina, que es un anticoagulante, pueden liberar histamina, que es un potente vasodilatador, pueden liberar bradycinina y serotonina, que aparte de ser vasodilatadores son congestionantes, hacen mucho edema. Entonces, cuando yo tengo, ¿sí? Me golpeo, tengo una reacción de hipersensibilidad, una reacción alérgica importante, vienen los basófilos y empiezan a degranular, ¿sí? Sacan la histamina, la bradycinina y la serotonina. ¿Qué va a ocurrir en el lugar de la inflamación? Hay gran vasodilatación, entonces veo el tejido rojo y caliente, ¿sí? Porque hay vasodilatación. Aparte de verlo así, se trasvasa el líquido de los capilares y aparece edema. Entonces lo veo como un chichón de ese edema, ¿sí? Y aparte, como eso comprime a otras estructuras, genera dolor, ¿sí? Cuando yo tengo dolor, cuando tengo esa inflamación, la vasodilatación, el rubor y el calor, tengo todos los signos cardinales de lo que se llama inflamación, ¿sí? O sea, cuando uno estudia inflamación del Robbins, le dice, bueno, para que haya inflamación tiene que haber rubicundez, o sea que estar colorado por la vasodilatación, tiene que estar caliente la temperatura, tiene que haber dolor y edema, ¿sí? Esos son los 4 signos cardinales de la inflamación. Tumor, calor, dolor. Tumor, calor, dolor y rubor. Exactamente, ¿sí? ¿Se entendió esto o no? ¿Sí? Fíjense lo importante, si yo tengo pocos basófilos, pero ese poquito de basófilos liberan histamina y hacen una vasodilatación importante, al haber vasodilatación inmediatamente el flujo de sangre con otros glóbulos blancos llega más rápido a ese lugar también. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? O sea, cuanto más vasodilatación, más flujo de sangre en ese lugar y otros glóbulos blancos vienen para ayudar. Entonces, ¿para qué nos sirven los basófilos? Fundamentalmente es por lo que preguntábamos recién, en reacciones de hipersensibilidad y infecciones parasitarias. ¿Está bien? Lo que ocurre especialmente con los basófilos, que está bien estudiado, ¿sí? Lo mismo que con los mastocitos, es que cuando hay una inflamación o procesos alérgicos se libera mucha inmunoglobulina, un anticuerpo que es la inmunoglobulina E, ¿sí? Que es la encargada de las reacciones de hipersensibilidad. Esta inmunoglobulina E se une a los basófilos y los mastocitos, y una vez que se une, estos degranulan, y esos gránulos tienen histamina y serotonina, que es lo que vimos recién. Monocito, ¿sí? Es el otro glóbulo blanco que está en una fórmula leucocitaria de 1 a 6%. Algunos libros dicen de 2 a 8, otros dicen de 3 a 10%. ¿Está bien? Para tener una idea más o menos de 1 a 5 o 1 a 6% de lo normal, ¿sí? Rara vez se ven más de 10 o 12% de monocitos. Cuando se ven más de 12%, hay que sospechar de alguna enfermedad grave como un linfoma, ¿sí? O sea, siempre están en baja concentración. Los monocitos son los glóbulos blancos que cuando son activados se transforman en ¿quién? En macrófago. O sea que cuando uno dice, acá tengo un macrófago, previamente fue un monocito.
¿sí? Que se activó y se transformó en un macrófago. Uno de los cambios importantes es que, si bien el monocito puede tener el tamaño del doble de un glóbulo rojo, ¿sí? Cuando se transforma en macrófago, ese macrófago puede tener de 5 a 15 veces el tamaño de un glóbulo rojo. O sea, aumenta en tamaño, se vuelve una célula gigante capaz de tener más actividad fagocítica y de moverse a través de los tejidos. Los gránulos, como siempre hablamos, son positivos para mieloperoxidasa. Esto es común para todo lo demás, ¿sí? No tiene sentido que se estudien para qué son negativos, o sea, qué no tienen, ¿está bien? No tiene ningún sentido eso, ¿sí? Entonces los monocitos obviamente son los fagocitos principales, ¿sí? Son las primeras células que están disponibles para cuando entra un antígeno lo puedan combatir, destruir y presentar como una célula o una estructura extraña, ¿sí? O sea que son los que inician la respuesta inmune en la mayor parte de los casos, ¿sí? En la mayor parte de los casos. Y como habíamos visto antes, el macrófago que está activado sintetiza y libera un montón de factores, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, los factores estimulantes de colonia y todo lo que habíamos nombrado antes. El linfocito, ¿sí? Se dice que es la célula encargada de la inmunidad adquirida, ¿sí? Hay linfocitos que se clasifican como pequeños, que no tienen gránulos, grandes que tienen más gránulos, pero la triste realidad es que cuando uno mira el microscopio, digamos, una muestra de sangre de un paciente, ve linfocitos. ¿Se entiende? No puede distinguir si son muy pequeños, muy grandes, qué tienen, qué no tienen, si son linfocitos T o B. Lo que ves son linfocitos habitualmente. Tienen gránulos que son positivos para lo mismo que todo lo demás, con alguna diferencia, ¿sí? Vuelvo a insistir, no hace falta que se estudien qué tienen los gránulos estos, ¿sí? Salvo lo que les nombramos como importante. Y lo que sí me parece importante es que uno sepa, que después en ADN obviamente lo van a estudiar en profundidad, es que los linfocitos se clasifican en linfocitos B o linfocitos T, ¿sí? O sea que de todos los linfocitos que yo tengo en la sangre, más o menos un 80-85% son linfocitos T y un 15% más o menos son linfocitos B. ¿Está bien? Los linfocitos B son los que bajo ciertas condiciones se van a transformar en otra célula llamada célula plasmática o plasmocito, que son las células encargadas de sintetizar y liberar anticuerpos. ¿Me siguen o no? ¿Sí? ¿Están vivos todavía? Entonces cada vez que yo hablo de linfocito B, tengo que pensar que es la célula que cuando se active se transforma en plasmocito y esa es la que va a formar y liberar anticuerpos. ¿Sí? Cada vez que yo tengo una respuesta inmunológica donde lo que prevalece son la presencia de anticuerpos, a esa respuesta inmune se lo llama inmune humoral, inmunidad humoral. O sea que cada vez que nos digan qué es la inmunidad humoral, es la respuesta inmune mediada por anticuerpos. Y si hay anticuerpos, ¿qué célula hubo? Plasmocito, y si el plasmocito antes fue un linfocito B. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Por otra parte, está el linfocito T, ¿sí? Que el linfocito T se va a encargar de ser célula presentadora de antígeno, una célula que va a colaborar con el linfocito B para que se transforme en plasmocito, ¿está bien? O va a suprimir ciertas reacciones inmunológicas, ¿está bien? Como acá, este linfocito T no se transforma en otra cosa, no libera anticuerpos, ¿sí? La respuesta inmune, que es mediada por linfocitos T, se llama inmunidad celular. ¿Está bien? Entonces ahí tengo clasificados los dos tipos de inmunidad: humoral, cuando es por anticuerpos; celular, donde participan predominantemente células como los linfocitos T. ¿Vamos bien? ¿Yo puedo tener las dos cosas? Sí, obvio. Y de hecho en la mayor parte de las respuestas inmunológicas, especialmente cuando son moderadas, ¿sí? Tengo las dos cosas. Voy a tener anticuerpos que estaban liberando la célula plasmática o el plasmocito, y voy a tener linfocitos T que estén activados tratando de combatir esa misma reacción. Entonces, los linfocitos T, ¿sí? A su vez se subclasifican en dos grandes grupos, ¿sí? Algunos linfocitos se llaman linfocitos T CD4 positivos. ¿Ven que yo lo escribí por ahí? CD4 positivos. Y otros linfocitos T se llaman CD8 positivos. ¿Está bien? La palabra CD significa clúster de diferenciación, ¿sí? Son clúster, proteínas, ¿sí? Que están en las membranas de estos linfocitos, que cuando las adquieren o pierden otras se llaman, en algunos casos, linfocitos CD4 y en otros CD8, ¿sí? Cuando tenga el CD4, obviamente es un linfocito T CD4. Y cuando tengan la molécula CD8 serán CD8. ¿Está bien? Hay diferentes linfocitos, pero estos son los dos subgrupos más importantes. Al linfocito T CD4 se lo llama helper o inductor, ¿sí? O sea que todo el linfocito que expresa en la superficie el CD4 va a ser un linfocito CD4 positivo, o también llamado helper inductor, ¿sí? Creo que el Roche lo llama cooperador, ¿sí? Es lo mismo, helper, inductor, cooperador es lo mismo, ¿está bien? Para nosotros. El otro linfocito que tiene la molécula CD8 se va a llamar linfocito T CD8 positivo, citotóxico supresor.
¿sí? Cumple otra función diferente. Uno es inductor o cooperador y el otro es citotóxico supresor. Entonces, la inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas. La célula que se encarga de la inmunidad humoral, ¿cuál es? Plasmocito, que era antes un linfocito B. Y hablamos de humoral porque lo que libera, ¿qué es? Anticuerpos, perfecto. Bien. Los linfocitos B entonces son los leucocitos, ¿sí? Que median los anticuerpos, ¿sí? Constituyen los linfocitos B, yo le había dicho, ¿no? Más o menos un 15%, ¿sí? Por eso era un 80%, y dan origen a células plasmáticas.